Hola, nos encontramos nuevamente aquí para trabajar hoy día en lenguaje y comunicación. ¿Qué vamos a iniciar hoy? Vamos a iniciar la unidad número 4, la experiencia de enseñar. Espero que les guste tanto como las unidades anteriores. ¿Vamos a disfrutar juntos estas actividades? Miren ahí, miren los personajes cómo están, miren esa imagen. Dice, observa y comenta con tu curso. Bueno, lo estamos observando y comentando juntos aquí, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la tortuga? ¿Qué creen ustedes que está haciendo la tortuga ahí? Está haciendo clases, ¿cierto? Como la tía Mabel, está enseñando. ¿Qué actitud tienen los demás personajes? Escoge uno y explícalo con tus palabras. Fíjense cómo están los demás personajes ahí, sentaditos, ordenaditos. Según yo, creo que los personajes están atentos a la explicación de la tortuga, como ustedes lo están en clases conmigo, ¿cierto? ¿Cuál sería tu actitud si estuvieras ahí y por qué? Bueno, yo estoy segura que la actitud de ustedes sería estar muy atentos a las explicaciones que le está dando ahí la tortuga. Y ya estamos en la página 127 y dice así. Esta antigua fábula del escritor griego Esopo habla del encuentro entre dos animales muy diferentes. ¿Qué podría pasar entre ellos? Veamos. La liebre y la tortuga. Esopo. Discutían la liebre y la tortuga sobre cuál de los dos era más veloz. Fijaron, pues, un día y un lugar para hacer la prueba y se separaron. La liebre, confiado en su rapidez, no se apresuró a partir y, acostándose al borde del camino, se quedó dormida. Pero la tortuga, consciente de su lentitud, no dejó de avanzar desde el primer instante. De este modo, logró una ventaja sobre la liebre dormida y llegó a la meta y ganó el primer premio. ¡Bravo por la tortuga! ¡Excelente! Mira cómo ganó la tortuga esta competencia. Después de leer, comenta en grupo, pero lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué la tortuga no dejó de avanzar, mis pequeños? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ella se esforzó y no dejó de avanzar? Porque ella sabía, ¿cierto?, que era más lenta que la liebre, porque aquí lo dice, ¿cierto? Decía aquí, consciente de su lentitud, no dejó de avanzar, ¿cierto? Porque la tortuga no dejó de avanzar porque ella sabía que era más lenta que la liebre. ¿Qué crees que haría la liebre si compitiera otra vez con la tortuga? ¿Se botaría a dormir? ¿Qué creen ustedes? No dormiría durante la competencia, ¿cierto? Porque ya sabría que puede nuevamente perder. Y lo último dice, después de leer la fábula, ¿qué crees que puede enseñarle la tortuga a sus amigos del bosque? Pues yo lo tengo bien claro. Les puede enseñar a luchar pese a las dificultades, porque ella teniendo todo en contra, logró igual ganar la tortuga con mucho esfuerzo. Así que brindémosle un último aplauso a esta esforzada tortuguita. Bien, y ya estamos en la página 128. Dice, la siguiente fábula fue escrita por un autor francés que vivió hace más de 300 años, mi pequeño. Tiene fábulas muy connotadas, muy famosas, pero cuyas enseñanzas todavía están vigentes. Léela con atención y desarrolla las actividades. La fábula se llama El asno vestido con la piel del león, de Jean de La Fontaine. Bueno, quiero contarles que La Fontaine y Esopo son una de las fábulas que más conocemos. Hay libros, ¿cierto?, que ellos escribieron de este tipo de textos, de fábulas. Dice así, disfrazado el asno con la piel del león, sembraba el terror 100 leguas a la redonda. Y así, este animal sin coraje hacía temblar de pavor a todo el mundo. Mas, para desgracia suya, se le vio la oreja, descubriendo un campesino el engaño y el error al mismo tiempo, y, agarrando el labrador un palo, asombró a quienes no conocían la trampa ni la malicia.
viendo al hombre correr al león a palos hacia su molino. Muchas personas hay que usando ropas y armas de caballero aparentan ser lo que no son. Fíjense ustedes, mira la enseñanza que nos deja. ¿Cómo se llama esta parte que nos deja, cierto, claramente una enseñanza que la gente a veces aparenta ser lo que no es? ¿Cómo se llama? Se llama moraleja, ¿cierto? La moraleja. Veamos qué actividades debemos desarrollar. En la página 129 lo primero que nos preguntan es, ¿qué animal es el personaje de esta historia? Marca con un tic. ¿Cuál es el personaje de la historia? ¿El león o el asno? El asno, ¿cierto? Ahí colocamos el tic. Después dice, ¿qué otro personaje interviene? Encierra en el texto los distintos sustantivos con que se los nombra y escríbelo. Bueno, el campesino, labrador, cierto, rústico, ahí aparecen mencionados. 3. Escribe la secuencia de acciones de la historia. Recuerda observar qué pasa al principio, qué acciones se desarrollan luego y cómo termina la historia. Es decir, aquí tenemos que escribir parte del inicio, con tus propias palabras, el desarrollo y luego el desenlace. Bueno, al inicio, ¿qué pasó? Un asno se disfrazó de león y asustaba a quienes, a todas las personas que vivían cerca de él, ¿cierto? Luego, un campesino le ve la oreja al asno y descubre el engaño. Veamos entonces qué sucede en el desenlace. El campesino, ¿cierto?, ahuyenta al asno con un palo, ¿verdad? Le da de palos y este corre hacia el molino. Luego dice 4. ¿Cómo son los personajes? Identifica dos características de cada uno. Bueno, ¿qué personajes tenemos? Tenemos el asno y tenemos el campesino. ¿Cuáles son las características que tiene el asno, mis pequeños? A ver, ¿cómo era? Era cobarde porque ahí lo decía, ¿cierto? Este asno sin coraje quiere decir que era muy cobarde. Y era además mentiroso, se hacía pasar por un león, siendo un asno. ¿Y cómo era el campesino? Era observador y astuto porque se dio cuenta, ¿cierto?, cuando se le asomaron las orejas al asno. Pero además era un poco violento porque lo agarró a palos, ¿cierto, pequeños? 5. Comenta con tu grupo y dice qué opinas de la actitud del campesino, expresa tu opinión, apoyando tus respuestas en ejemplos del texto. Y aquí ustedes lo hacen en casa, ¿cierto? Con la familia, después de leer la fábula, ¿cierto? ¿Qué habrías hecho tú si te hubieras dado cuenta del engaño? 6. ¿Sabes cómo son los asnos? Si quieres aprender más sobre ellos, ¿dónde buscarías información? Escribe dos opciones. Bueno, aquí cada uno tiene su fuente de información. Yo, por ejemplo, buscaría en Google, ¿cierto? Wikipedia o en algún texto, pero ustedes deben seleccionar, ¿cierto? Y escribir ahí su respuesta. 7. El siguiente texto informativo, lee el siguiente texto informativo sobre el león. Ya este es un texto informativo. En la página 130 ya estamos trabajando. Dice así, ¿por qué el león es el rey de la sabana? Muy frecuentemente se escucha decir que el león es el rey de la selva, aunque su hábitat natural son las amplias llanuras africanas cubiertas de pastos que se conocen como sabana. Hay quienes afirman que lo llaman de este modo porque es capaz de vencer a cualquier otro animal en la pelea, por su valor o por su melena regia. Lo cierto es que solo hay que verlo u oírlo rugir para darse cuenta que es un animal majestuoso. La gran melena de los machos los ayuda a aparentar más grandes, a parecer, perdón, más grandes de lo que son y los protege durante las peleas, ya que los largos pelos le ocultan la garganta, que es el lugar apropiado donde estas fieras descargan su mordedura fatal. ¿Ya? Ahí tenemos la melena del león, que es enorme. El principal rol del león es defender a la manada de intrusos,
como otros leones, hienas o depredadores que podrían comerse a sus crías o quedarse con sus hembras. Los leones tienen cuerpos musculosos, largos, con extremidades relativamente cortas y cabezas grandes. El macho mide entre 1,7 y 2,5 metros de largo, sin incluir la cola. De 90 centímetros a 1,5 metros de altura llega a 1,23 metros y puede pesar hasta 250 kilogramos. Fíjate, todo lo que aprendimos aquí del león. Ahora ya me queda claro por qué es el rey de la sabana. Y en la página 131 nos plantea la siguiente actividad. Define las palabras subrayadas en el texto, ¿cierto? Que teníamos subrayado ahí: mordedura, musculoso, majestuoso. Para hacerlo, encierra con distinto color la raíz y el sufijo que las compone. Pues bien, el sufijo oso, como un concepto que convierte un sustantivo en adjetivo, las palabras majestuoso se refiere a que posee características de majestad, es decir, imponente, importante, etcétera, ¿cierto? Y musculoso, que posee músculos, que es fuerte, ¿ya? El sufijo dura, por su parte, se refiere a las consecuencias de algo. En este caso, mordedura se refiere a los resultados que el león muerda a alguien, ¿cierto? Los resultados de eso. ¿Qué pasaría ahí? Mordedura, ¿ya? 9. ¿Qué características tiene el león? Destaca dos en el texto y escríbelas. Bueno, yo aquí tengo más de dos. Dice: posee una gran melena que le ayuda a parecer más grande, tiene cuerpo musculoso, es defensor de su manada, mide entre 1,7 y 2,5 metros de largo, ¿ya? 10. ¿Qué pretende aparentar alguien que se viste con piel de león? Alguien que se viste con piel de león obviamente pretende aparentar que es muy valiente, ¿cierto? Que es valiente. Y lo último dice que releas la enseñanza que entrega en el último párrafo de la fábula y que lo expliques en casa, ¿cierto? A tus papás, a tu familia, con tus palabras. ¿Qué enseñanza o cómo tú crees que nos enseña con esta moraleja que dice: muchas personas hay que usando ropas y armas de caballero aparentan ser lo que no son? Y aquí viene, ¿cierto?, el así comienzo, porque este es solamente el inicio de la unidad, mis pequeños. Después vienen las demás clases y te invitan a revisar, bueno, debería ser conmigo, pero lo tienes que hacer solito en casa, ¿cierto?, con ayuda de la familia. Revisa tus respuestas y luego marca qué hicieron bien y cómo te sientes frente a los desafíos de esta unidad. Y aquí vas marcando, ¿cierto? Puedo y me siento preparado o preparada para. Ustedes ahí van marcando las alternativas que más les acomoden. Y terminamos. Mira este pequeñito cómo se despide de ustedes. Y nos vamos a descansar por hoy, terminadas tus actividades. Nos vemos.